El poder de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. ¡Ah! ¡Yeah! Here's Johnny. ¡Yo tengo el poder! Yo soy Hola, ¿qué tal, queridos amos y amas del multiverso? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Disculpen ustedes que hoy no nos encontramos en el set de siempre. Estoy grabando esto ya un poquito tarde por la noche. Por eso estoy también como tan apretado. Este no es mi espacio de trabajo normalmente, pero pues la planta alta de la casa ya está ocupada, ¿no? Yo vivo acompañado, no vivo solo. Y ahorita ya está la gente allá dormida porque ya es un poquito tarde. Pero bueno, el punto es que hace unas cuantas horas acabo de terminar de ver esta película que honestamente yo esperaba mucho, de Avatar, ¿no? El Camino del Agua, que le pusieron la secuela de esta, la que en su momento, hace ya más de 10 años, en 2009 si no me equivoco, fue la proclamada mejor película de su momento, y durante muchísimos años, durante una década entera, fue la película más taquillera de la historia, la película de Avatar de James Cameron, hasta que fue derrocada por Avengers Infinity War y Avengers Endgame hace apenas unos cuantos años. Y ahorita creo que ya la secuela de Avatar va que vuela para volver a posicionarse como la más taquillera. La pregunta que mucha gente se estaba haciendo es: ¿valió la pena la espera? Porque no sé si ustedes recuerden, pero Avatar, si ustedes la ven ahorita, yo honestamente tenía muchos años que no la había visto. A mí me gustó mucho la primera película, pero tenía años que no la había visto, y yo fui de los que la fue a ver ahora que la reestrenaron. De hecho, platiqué con ustedes un poquito sobre este video ensayo que hice sobre los reestrenos que ha habido en el último año. Les voy a dejar aquí la etiqueta por si no vieron ese video, bastante interesante. Pero bueno, el punto es que sí la fui a ver. Y hoy, con tanta tecnología, nos hemos vuelto como niños caprichosos, como niños inconformes. Porque ahora lo que hicieron con Avatar en su momento en 2009, ahora lo vemos en incluso en una serie. O sea, si ustedes ven Avatar, si le pones a un niño de hoy en día, un niño de 8, 9, 10 años, le pones la primera de Avatar, no se va a sorprender. Porque ya vio Avengers Endgame, porque ya vio al Profesor Hulk, ya vio incluso en una serie de bajo presupuesto como lo es She-Hulk, ya vio un personaje creado enteramente por CGI, ya vio el Libro de la Selva, ya vio La Bella y la Bestia live action, me refiero a las versiones live action, ya vio El Rey León. Entonces, literalmente en esas películas que les estoy mencionando, en estas versiones live action de los clásicos de Disney, ya vimos creado de manera artificial, con CGI, con efectos especiales, a la selva de la India. Ya vimos recreado a la perfección a la sabana de África. Ya vimos recreado a la perfección a un león, a un jabalí, a un suricato, a un tigre de Bengala, una pantera, un oso, un orangután gigante. Ya vimos personajes creados por motion capture, como por ejemplo Hulk, el profesor Hulk, o el mismo Hulk desde la primera película de los Vengadores. Pero es más impresionante verlo como profesor Hulk en Avengers Endgame, y el mismo Thanos. Muchos personajes que son creados por CGI, por motion capture, que en su momento, cuando salió Avatar, los únicos personajes que habían sido creados así eran Gollum de Señor de los Anillos y el de el Jar Jar Binks, que bueno, ese no cuenta mucho porque no era motion capture como tal. Pero realmente el único que había salido bien para el 2009, que salió la primera de Avatar, era Gollum, interpretado por Andy Serkis en la trilogía de Peter Jackson. Entonces, el ver que habían creado un mundo de cero con computadora, y a estos personajes azules que se veían hiperrealistas. No sé si ustedes lo recuerdan, si son de mi edad o si son más viejos, sabrán y recordarán lo hermoso que fue y de verdad lo innovador que fue. Era la primera vez que una película se hacía prácticamente de cero. Era la primera vez, o de las primeras veces, que una película se filmaba completamente en un lugar con pantallas verdes, y además que los personajes eran creados por computadora. Porque, por ejemplo, las precuelas de Star Wars, todas fueron filmadas en estudios con pantallas verde, pero los actores eran reales. Ahí tú veías a Ewan McGregor, a Hayden Christensen, a Natalie Portman, a los androides, a los Wookiees. Sí había personajes como Yoda creados por computadora, pero en la película de Avatar ya estaban los actores con motion capture, los convertían en los Na'vi. Entonces sí, fue algo innovador que cambió la manera de hacer cine comercial, y pues nos malacostumbraron de cierta manera, que a partir de la película de Avatar sale la trilogía del planeta de los simios, donde Andy Serkis es Caesar y todos los simios son actores humanos
actuando con motion capture los convierten en simios y ya varios años después tendríamos en las películas de superhéroes personajes como Thanos, como Hulk, que son creados completamente por motion capture. Y si ustedes comparan la primera película de Avatar, los efectos especiales, con esta segunda, o con Avengers, con Infinity War, sí envejeció, no mal, pero sí hay un cambio, o sea, sí se ve lo avanzado que está. Si tú comparas a Jake Sully de la primera película, si tú lo comparas con, por ejemplo, el Profesor Hulk del 2019 de Endgame, sí se ve muchísimo mejor el Profesor Hulk, incluso con la remasterización que hicieron de la imagen de la primera película. Pero eso era como lo que mucha gente iba, porque realmente la primera película de Avatar no es una gran película en cuanto al guión. La historia la hemos visto millones de veces. La historia de la primera película de Avatar no era innovadora en su momento, ahorita mucho menos. Es una historia que hemos escuchado millones de veces en el cine. Es la misma historia que Danza con Lobos, la misma historia que Pocahontas, la misma historia que Nuevo Mundo, la misma historia que Atlantis, el Imperio Perdido. Incluso hay un episodio de South Park que hacen una burla de eso, que se llama La Danza con los Pitufos. Y es la historia de Avatar, pero en vez de ser los Na'vi, son pitufos, y es la historia de Danza con Lobos, y es Cartman disfrazado de pitufo viviendo con los pitufos, porque es una historia que hemos visto 1.000.000 de veces. Entonces, en cuanto a guión, no había nada realmente como que interesante, nada innovador. ¿Qué digo? Eso no está mal. El hecho de que una historia sea genérica, por así decirlo, no está mal. Su genialidad puede radicar en otra cosa. Lo platicábamos con Deadpool. Deadpool es una historia que hemos visto millones de veces en el cine de acción de los 90, pero aún así la genialidad de Deadpool, por ejemplo, radica en el personaje de Deadpool, en cómo está escrito y cómo está interpretado por Ryan Reynolds. En el caso de Avatar, su genialidad no radicaba en el guión ni en las actuaciones, porque realmente no destacan tanto. Radicaba en toda la parte técnica, en el hecho de crear de cero un mundo y sus personajes por computadora, el soundtrack, las tomas, los movimientos de cámara. Esa era la genialidad de Avatar 1. Y por eso mucha gente tenía la pregunta: ¿valió la pena esperar más de 10 años para ver esta segunda película? ¿Está a la altura a nivel técnico esta nueva película de Avatar con la primera? La respuesta, en mi opinión, a unas cuantas horas de haber visto la cinta, sí. Es más, la supera en cuestión técnica. O sea, de verdad, hay tomas en las que ves las manos de los personajes, del personaje de Zoe Saldaña. Ves las manos de su personaje, que es un Na'vi, y de verdad la iluminación, todo, la manera de las uñas, las arrugas de las manos, parece que son las manos reales de una persona, no las manos de una criatura que se formó por computadora. En verdad parece piel real. Hay una toma muy buena cuando la niña, la que es adoptada, la que es hija del personaje de Sigourney Weaver, que le están haciendo como, la están sanando con magia de los Na'vi, y le dan como golpecitos en la panza. La iluminación es una iluminación que emula ser luz natural. Y se ve perfectamente la piel, los pliegues del abdomen de la niña, porque es una niña. Se ven los pliegues de la piel, se ven los detalles, los poros, los vellitos. Y cuando le pegan con los dedos en el estómago, se ve cómo se mueve, como si fuera el estómago real. O sea, es impresionante, de verdad es magia, es un milagro. Y así como James Cameron revolucionó la manera de hacer cine comercial, de los efectos por computadora y todo esto, hace más de 10 años, seguramente con esta película lo va a volver a hacer. Y eso es bueno, porque no solamente habla bien de James Cameron, como todos los que han revolucionado el cine de una u otra manera, ya sea de manera narrativa, de manera técnica, como en su momento fue George Lucas. Eso es, no solamente habla bien de ellos, sino que lo verdaderamente importante de esos innovadores, de esos pioneros del cine, desde siempre, en este caso con James Cameron, es que otras productoras, otros directores, otros productores van a empezar a hacer uso de eso. Disney no pudo haber hecho Avengers Endgame o Infinity War, no pudo haber hecho un Hulk o un Thanos si James Cameron no hubiera sacado Avatar 10 años antes. Entonces no se impresionen si en unos 3, 4 años Disney o el mismo Warner o Universal o cualquier otra productora empieza a sacar películas ya con personajes hechos por computadora que se vean así de bien como se ven los personajes de esta película, que se ven incluso mejor que los de la primera. Y no solamente la cuestión técnica está maravillosa. La fotografía, los movimientos de cámara realmente están tan bien planeados, tan bien ejecutados, que realmente parece que lo que estamos viendo en pantalla es real. Y no solamente porque los efectos son muy buenos, sino que está tan bien conjugado. Ahí sí no sé cómo funciona, cómo trabajó de James Cameron de la mano con su director de fotografía para que los movimientos de la cámara realmente capturaran a los
personajes como si fueran personas reales. Está genial. Hay muchas tomas, sobre todo al final, en la secuencia final, que es buenísima. Yo sí estaba así al borde del asiento con las manos sudadas de qué iba a pasar. Ya sabrán, por cierto va a haber spoilers como siempre, pero en esa secuencia final, entre el enfrentamiento entre Jake Sully y el coronel, toda esa parte, yo estaba así en la orilla del asiento. Hay muchísima cámara en mano, es decir, que no está fija, que la cámara se mueve para generar justamente desconcierto y miedo y tensión en la audiencia, incomodidad, que es lo mismo que están sintiendo los personajes, y de verdad se ve impresionante. La emulación de la iluminación es perfecta. Y incluso la parte técnica está más que sobrepasada. O sea, si la barra de Avatar 1 estaba aquí, la de la 2 queda hasta acá. O sea, lo supera por mucho. La cuestión técnica también, del soundtrack. El soundtrack es de mis soundtracks favoritos. El de la primera película de Avatar. Esta segunda está maravillosa. La canción del final, la verdad no me quedé a ver quién la cantaba porque me estaba haciendo del baño. Porque es una película que dura mucho. Una película que dura 3 horas. Tuve que salir corriendo de la sala al baño porque no me quería perder un segundo. Ya no escuché quién canta la canción del final, pero está hermosa. Y el soundtrack original, la banda sonora, está incluso más bello que el de la primera, y es de los mejores soundtracks originales que yo he escuchado en mi vida. Mis respetos. Y no solamente en eso, no solo en la cuestión, digamos, del espectáculo, porque Avatar es cine comercial. James Cameron es de esos pocos directores que hacen cine comercial artístico, ¿no? Ha ganado muchísimos Óscares. Terminator 1 y 2 son de las joyas del cine que son referencias. Ni se diga Titanic. Aliens, por ejemplo, fue productor de Cronos con Guillermo del Toro hace muchos años. Y bueno, ese director, pues finalmente, aunque sí es todo un artista James Cameron, y un innovador y un pionero, pues él hace cine comercial. Entonces toda esta parte del espectáculo que estábamos esperando sí se cumple, y por mucho. Pero incluso en cuestión de guión, esta película, a diferencia de la primera, sí ofrece algo nuevo. Para empezar, algo que yo siempre me quejo y siempre me fijo mucho, la tan llamada inclusión forzada. Aquí no hay inclusión forzada, porque de hecho desde la primera película, que es de hace más de 10 años, antes de que empezara esta tendencia del embrismo y todo esto de lo que muchos nos quejamos últimamente, como She-Hulk por ejemplo, antes de que empezara todo eso, en Avatar 1 hay muchos personajes femeninos muy fuertes. De hecho, el único personaje masculino fuerte es Jake Sully. El personaje de Sigourney Weaver, el personaje de Michelle Rodríguez y el personaje de Zoe Saldaña son los que cargan la película realmente. Ellas tres, o por lo menos el personaje de Zoe Saldaña y el de Sigourney Weaver, son las mentoras de Jake Sully. El personaje de Sigourney es de su mentora en su faceta humana, y Zoe Saldaña es su mentora y además su interés amoroso en la cuestión de cuando ya está en su avatar, ¿no? Ellas son las que cargan la trama realmente. Jake Sully es un personaje que va descubriendo el mundo junto con nosotros, la audiencia, y hay personajes que se sacrifican. El personaje de Michelle Rodríguez se sacrifica y es uno de los personajes más fuertes de la película. Zoe Saldaña, ¿quién mata al villano? Y es algo importante en esta trama. ¿Quién mata al villano? Zoe Saldaña, no Jake Sully. Ella es la que lo salva y ella es la que lo mata. Entonces, desde ese entonces, de hecho, la sociedad Na'vi es muy matriarca. Sí, el patriarca es el hombre, digamos, pero la mujer también tiene un papel muy importante. Y aquí lo vuelven a hacer y no se siente forzado. No se siente como un She-Hulk. No se siente incluso como en Pantera Negra en la segunda, en algunos momentos. No. Aquí no es como, cuando los personajes femeninos se imponen y ponen su presencia, no ocurre como en She-Hulk de puta madre otra vez. No, al contrario, dices a huevo, sí, porque este personaje es así. Este personaje está bien construido y es a lo que quiero ir. Esta película dura mucho. La primera también. La primera película de Avatar es una película de larga duración. Esta segunda dura 3 horas o un poco más de 3 horas. Dura muchísimo, pero no se siente. No se siente para nada que dura 3 horas porque es muy interesante. Y como dura 3 horas y como es de James Cameron, se puede dar un lujo esta película que otras películas no se pueden dar. Y es explorar absolutamente a todos sus personajes. Hay uno en especial, dos en especial, que sí desaparecen en cierto momento de la trama y sí se siente raro, pero vuelven a aparecer al inicio del tercer acto, con el clímax. Y aunque sí tienen un papel vital en la película y se nota que van a ser muy importantes en la tercera entrega, que no falta mucho para que se estrene, no vamos a tener que esperar 10 años más, creo que se estrena en 1 o 2 años. Estoy hablando del villano, del coronel Quanch. Para empezar, ese personaje, empecemos por ahí.
La verdad a mí no me hacía mucha gracia que el mismo villano de la 1 fuera a ser el villano de la 2, porque muere al final de la primera película y aquí lo regresan, hacen lo mismo que con Jake Sully, pero no por medio de la magia Navi, sino por medio de la tecnología. Hacen un clon en su cuerpo Navi, digamos, sí tiene como su genética, supongo, lo cual ahí pues no es un hueco argumental porque sí, dentro de la trama ya pasaron muchos años, te dan a entender que los seres humanos también mejoraron su tecnología, porque un elemento importante de la primera película era que Jake Sully era importante porque como era gemelo del hermano que mataron, podían usarlo para el programa de los Avatar, no cualquiera podía hacerlo. Y aquí sí ya es muy fácil, ya crean un avatar, le implantan, le ponen cierta genética porque sí se parece físicamente al actor obviamente, bueno, es motion capture, pero dentro de la trama se parece al personaje físicamente y le implantan sus recuerdos, excepto el recuerdo de su muerte. Entonces técnicamente es el mismo pero en un cuerpo nuevo, ¿no? Entonces bueno, eso no es un hueco argumental, pero sí se sintió así como de... La verdad es que al principio cuando reviven entre comillas al villano de la película anterior, yo sí sentí así como de... o sea, siento que sí hay cositas forzadas como eso. Después me hicieron cambiar de opinión en cuanto a eso, pero sí fue como de, no sé, no me gusta tener al mismo villano otra vez, porque muchos de los personajes los volvemos a ver, ¿no? Personajes que tuvieron gran importancia en la primera película y aquí no tienen tanta, pero sí aparecen. Eso sí, como que tenía yo mis dudas. El que sí no me gustó y sí sentí muy forzado, la verdad, a pesar de que el personaje me gustó, la presencia de este niño de Spider, que es hijo de este general, o de este coronel más bien. Pero en la primera película nunca se nos dice que tenga hijo, ni que tenga pareja, y mucho menos que esté ahí en Pandora. Entonces sí fue como de, o sea, no me agrada mucho. Me encantó lo que hicieron con el niño, con este personaje, esta dualidad. Eso sí me gustó mucho, pero no, o sea, sí sentí forzado, vaya, el hecho de que estuviera el niño. Por ejemplo, ¿quién es la mamá? ¿Por qué no se menciona nada? ¿Por qué no se menciona que la mamá era civil viajando con él o si era otra militar? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? O sea, como que hay esos elementos. Al principio de la película sí siento que está un poquito demasiado rápido, como que te lo meten sin vaselina, muchísima información. Los mismos 11, 12 años que pasaron en la vida real son los mismos 11 o 12 años que pasaron dentro de la película y te los meten en unos cuantos segundos. Entonces sí se siente así como de, a ver, aguanta. Pero la verdad es que, de nuevo, a lo que iba, el hecho de que esta película dure 3 horas y que James Cameron tiene esta maestría en el cine, se hace que se pueda dar un lujo que pocas películas tienen, y es que exploran a todos sus personajes y los explotan al máximo, a la gran mayoría, por lo menos a los protagonistas. Entonces, algo que me gustó es que los 3 actos de esta película duran muchísimo, pero sí lo usan bien el tiempo. Vaya, el primer acto dura mucho. El primer acto todo ocurre en el mismo escenario donde ocurrió la primera película. Incluso parte importante de la trama, el primer giro de la trama, cuando secuestran a los hijos de Jake Sully, justo este coronel ya en su cuerpo de avatar, ocurre en el mismo lugar en donde ocurrió la batalla final entre el coronel, Jake Sully y el personaje de Zoe Saldaña en la primera película. Literalmente es el mismo sitio. Incluso ahí está el cráneo, el cuerpo, el esqueleto del coronel, su esqueleto humano en la armadura, ¿no? Que digo, yo me pregunto cómo recrearon el avatar con su genética si el cuerpo lo dejaron ahí en Pandora. Les digo, huecos argumentales, pero vaya, no te arruinan la película. Son cositas que sí, a los muy clavados y decimos, a ver, oye, ¿qué pedo? ¿No? Que hay una toma muy padre, esa me encantó. Al principio como que el coronel no está muy feliz de estar en un cuerpo de avatar, pero justo al final del primer acto abraza esta parte y ya se empieza a sentir como muy cómodo en él, que agarra el cráneo, arranca el cráneo de su propio cuerpo, de sus restos que llevan ahí décadas pudriéndose dentro de la armadura, lo agarra y lo destroza en la mano. Esa toma me encantó. Los personajes, la verdad es que son muy carismáticos y sí los diferencias uno de otro. Eso me gustó muchísimo. O sea, Jake Sully tiene 4 hijos. Ya con él y con la esposa, con Zoe Saldaña, ya son 6. Más el personaje este de Spider, son 7 personajes. Y aún así no sientes que ninguno le robe espacio a otro. Quizá el que menos brilla es la niña chiquita. Ella está Tuk. A lo mejor ella sí es la que menos brilla de todos porque es una niña pequeña, pero sí tiene sus momentos y sí es importante y tiene personalidad, que es lo importante. No es como de, sí, la del fondo. No, tiene personalidad. Y obviamente los personajes que más brillan son los 2 hijos de Jake Sully, sobre todo el menor, que es prácticamente el protagonista de esta película. No Jake Sully y el personaje de Zoe Saldaña, sino el hijo menor,
y la hija de del jefe del pueblo del mar con los que llegan. Que eso me gustó mucho. La película es como un soft reboot, porque la historia de Jake Sully con el personaje de Zoe Saldaña, que por cierto, perdón si no digo su nombre, es que Neytiri, el personaje de Neytiri, que es el de Zoe Saldaña, perdón, los nombres son muy complicados, nunca me los he aprendido. Así como la historia que vimos en la primera película con Jake Sully, Neytiri, esta historia de amor prohibido con la princesa, con la hija de los jefes de la tribu y este güey que se quiere interponer, es la misma historia que vemos aquí con el hijo menor de Jake Sully, la hija del jefe de este pueblo del mar, y aquel que se interpone un poco al principio es el hermano, ¿no? Pero es un soft reboot y eso me gustó mucho. Y aquí en vez, así como Jake Sully logró montar a este monstruo gigante, al Banshee rojo, no me acuerdo cómo se llama, en la primera película, aquí el hijo menor es el que crea un vínculo con este monstruo gigante, con el Tuluk, creo que se llama, ¿no? Eso me encantó. Me encantó los paralelismos que, para los que vimos la primera película y somos fans de la primera película, vemos esos paralelismos y sí ves mucho de Jake Sully en el hijo chico y precisamente por eso chocan tanto, y ves mucho de la mamá de Neytiri en el hijo grande. Entonces eso me gustó, tanto físicamente como en su manera de actuar los ves. Sí, está genial, eso me encantó. Se nota que James Cameron conoce a los personajes, los quiere y los conoce. También tenemos al personaje el que es la hija del personaje de Grace, ¿no? De Sigourney Weaver. Kiri, ese personaje que se nota que va a ser muy importante para la saga de Avatar. Que bueno, James Cameron ya dijo que él dirigió la 2, va a dirigir la 3, pero a partir de la 4 va a buscar directores que él mismo va a entrenar, por así decirlo, para que hagan las otras 6 películas o 5, no sé cuántas, porque son 7. Él dice que son 7 películas las que va a hacer por lo menos de Avatar. Y se nota que el personaje de Kiri va a ser vital. Quizás se vuelva, así como el hijo menor de Jake Sully fue el protagonista de esta cinta, quizá para la tercera entrega la protagonista va a ser Kiri, que es como un Jesucristo versión mujer, que es como un Anakin Skywalker, que no se dice bien cómo fue engendrada porque no tiene padre. O sea, es algo que se maneja un poquito en la película por encimita, realmente no es una trama, pero sí es un elemento que dejan ahí para futuras películas de quién es el papá, ¿no? Y está como el hecho de que es Norman, es este otro científico el que es el papá, o eso es un Na'vi, es una mestiza, o así como los hijos de Jake Sully, o fue creada por la fuerza, ¿no? Por esta diosa madre de este planeta de Pandora junto con Grace. Nunca se deja en claro, pero parece que es como una Jesucristo, porque ella puede hacer uso directo, ella puede controlar los elementos de Pandora, y eso me encantó, me gustó muchísimo este personaje. Y tenemos al personaje de Spider, de Miles, que al principio pues es como una especie de Tarzán y como que no brilla mucho en los primeros 2 actos de la película. Pero me encantó, algo que me gustó mucho de esta película es que no vemos personajes unidimensionales como en la primera cinta. En la primera película, a pesar de que James Cameron ya era Dios, James Cameron, creador de Terminator 1 y 2, de Aliens, de Titanic, bla bla bla, realmente el guión, les digo, no brilla mucho. Y los personajes, quizá el que más dimensión tiene en la primera película es Jake Sully, que sí empieza siendo un mercenario. Sí, es un mercenario que está actuando por su beneficio, y es la típica historia del forajido, del extranjero, que se enamora de las costumbres de los locales y que él es parte de los villanos y después ayuda a los buenos a pelear contra los malos, ¿no? Como en Atlantis, como en Pocahontas, etcétera, etcétera. Es el único personaje que realmente tiene una dimensión. Los demás personajes son unidimensionales, tanto los buenos como los malos. Y aquí no, aquí vemos oscuridad en los personajes buenos y vemos luz en los personajes malos. Yo odio al personaje del coronel en la primera película porque es odioso, pero es una caricatura. O sea, incluso el villano de Atlantis, de la película de Disney, tiene más dimensión. O sea, me acuerdo que yo de niño, cuando vi la película la primera vez, no me imaginaba que él fuera a ser el villano. De la güera, esta Helga, sí, ese era obvia que era villana. Pero yo la primera vez que vi la película de Atlantis cuando era niño, no me imaginé que el Rourke iba a ser el villano, porque sí te muestra dimensiones, es incluso cariñoso y amistoso con Milo Touch y con el equipo, y de repente cuando se revela, sí es como, ok, qué chingón, ¿no? En la de Avatar no, en la primera sabes que él es el villano, sabes que él se va a agarrar a madrazos con el protagonista al final y que se va a morir. O sea, es una trama muy predecible, la primera de Avatar. Pero la segunda, me gustó mucho el papel del coronel porque no es el mismo caricatura de villano de la primera película. Vemos más profundidad en él, a tal grado que al final de la película, cuando Neytiri lo amenaza con matar a Spider, él dice no. Y suelta el cuchillo y libera a Kiri
para que no maten a su hijo, que ni siquiera es su hijo, como dice él, técnicamente no es su hijo porque él no es el papá. Él tiene los recuerdos del papá en este cuerpo del avatar, pero no es el papá. Y aún así eso casi le cuesta la vida. Me gustó mucho y la verdad yo pensé que Spider se iba a quedar con él al final y no, simplemente lo salvó porque él le salvó la vida, pero él se regresa con los Na'vi y me gustó mucho este mensaje con lo que cierra la película cuando Jake Sully lo abraza y dice un hijo por un hijo, porque pues técnicamente el coronel mató a su hijo mayor y ahora él se está quedando con el hijo de su enemigo, como lo que pasó al final de Thor Love and Thunder, pero aquí no como una comedia, sino como algo verdaderamente bien hecho y bien construido, porque aparte el personaje de Spider es un personaje que ni Jake ni Neytiri quieren. De hecho, Neytiri tan no lo quiere que en toda la película, bueno, los pocos minutos que están todos reunidos en el primer acto, se nos deja claro que Neytiri no lo quiere y no lo quiere con sus hijos. Dicen, no, es que él es de los humanos, él es de la gente del cielo, que esté con ellos, no con mis hijos. No, ella no lo quiere. Y Jake, a pesar de que lo entiende, como que tampoco le cae muy bien el niño. De hecho, cuando se lo llevan a él no le importa, es como él se preocupa por sus hijos. Y al final se ve que por lo menos Jake sí se queda así como de, ok, perdí a mi hijo, pero la vida me está dando a este otro niño que es humano. Eso me gustó mucho ese mensaje. Me gustó mucho que el mar, el agua en general, por eso se llama Los Caminos del Agua. Me gustó mucho que es un elemento narrativo, el mar es un personaje y me gustó que usan este elemento natural como una manera de conectar a los personajes. Siempre que están en el agua se forma un vínculo. Cuando están en el agua es cuando se hacen amigos, el hijo de Jake Sully y el hijo del jefe. En el agua, cuando sale del agua la primera vez la hija del jefe, es cuando el hijo chico se enamora de ella. Es cuando también conoce al Tuluk, este gigante que al final los ayuda. Los vínculos, la película termina con ellos casi en el agua, abrazando a su hijo. De hecho, al hijo no lo entierran en la tierra, vaya, no sé cómo decirlo. No lo sepultan, sino que lo llevan al agua y Pandora lo absorbe el cuerpo del hijo grande que fallece en la batalla final. De verdad, la película es hermosa, yo sí lloré en más de una ocasión. Los personajes me encantan, me encanta que es una historia que se sostiene por sí misma. Si tú no viste la primera película, sí habrá detallitos o cositas que quizá no absorbas al 100%, pero de que lo entiendes, porque dan un muy pequeño resumen en los primeros 3-4 minutos de la película. Aunque no hayas visto la primera, entiendes de qué va la historia, entiendes quién es quién, entiendes cuál es la relación entre los personajes. Me encantó, eso me encanta, y me encanta que a pesar de que dejan puertas o ventanas abiertas para las secuelas, como el hecho de que Kiri va a ser protagonista, el hecho de que Spider ahora es parte de la familia, bla bla bla, el hecho de que el villano sigue vivo, todo esto dejan las ventanas abiertas, pero no se sienten como cliffhangers, que como al final de Star Wars del episodio 7, que sí te quedabas así de ¿qué pedo? ¿Cómo puedes terminar la película aquí? O sea, toda la pinche película esperando para que encuentren a Luke y justo cuando lo encuentran ahí termina la película, no mames, ¿no? Aquí no, aquí sí tiene un final, es redonda la película, con ventanas abiertas para futuras entregas. Me encantó, la verdad es que es 1000 veces mejor que la primera, y eso que la primera a mí me gusta mucho. Y no solo el personaje del coronel crece, también Jake Sully, a pesar de que técnicamente Jake Sully y Neytiri, o el personaje de Zoe Saldaña, no son los protagonistas de esta película, ellos ya pasaron la antorcha. De hecho, Sam Worthington no hace tantas películas. En su momento, cuando salió Avatar, estaba muy de moda. Hizo el remake de Furia de Titanes y su secuela, que es de las películas más importantes de la historia, Furia de Titanes, y él hizo el remake, ¿no? Estuvo saliendo en varias películas. Ahorita, la última en la que yo lo vi, ya tiene muchos años, fue la de Mel Gibson, la de Hasta el último hombre, y ni siquiera es de los personajes principales. Aquí yo no la había visto en nada, por lo menos en 5 o 6 años, y de repente nos lo vuelven a poner, y fue como, ok, y el personaje crece, no es el mismo muchachito inmaduro. Por eso digo que vemos mucho de él en el hijo menor. Él no es el mismo muchachito inmaduro e inconsciente de la primera película. Es un papá y es un líder y está genial. Y sigue siendo un guerrero. Está maravilloso. El personaje de Zoe Saldaña sigue siendo la misma testaruda que va a dar hasta su vida, va a sacrificar a su familia por su pueblo. Eso me encantó. La adición de los nuevos personajes me encantó porque, aunque en la primera película sí se menciona que hay como varias aldeas en Pandora, no las vemos, sí las vemos en el mapa, pero no vemos a los otros, o no siempre, vemos a 2 o 3 aldeas, creo, que son a las que reúne Jake Sully para juntar más números y enfrentar a los humanos.
Pero realmente como son de ahí del bosque todos se ven iguales. Y aquí me gustó que se mueven geográficamente a otro punto de Pandora y llegan a tierras costeñas. Y sí, físicamente son diferentes los Na'vi de la costa y los Na'vi del bosque. E incluso existe cierto racismo entre ellos. Que se dicen los niños de los árboles y los niños del mar y no sé qué. Está genial. Y vemos que estos personajes que vemos en esta segunda película son de otro tono de azul. Son como un azul aqua. Y tienen membranas para moverse. Sus colas son más gruesas, son más musculosos. Y actúan como... Siento yo que está muy inspirado en el pueblo samoano. Cómo se mueven, cómo hablan. Está genial. Y siento que los Na'vi tienen mucha influencia nativoamericana, ¿no? Para la creación siento que se basaron mucho en los pueblos nativos americanos. Mientras que en estos nuevos que vimos en esta película se basaron mucho como en el pueblo samoano, en los pueblos polinesios. Me gustó mucho. Me encanta que el lore se siga expandiendo. Que los animales que vemos desde... Eso es algo que hace muy bien la primera película. Que vemos... realmente sentimos la humanidad, por así decirlo, de las criaturas. Te duele cuando matan a un animal porque es parte del mensaje de la película. Este mensaje pro ambiente, pro vida, ¿no? De la primera y la segunda. De que protejas al medio ambiente, ¿no? Y es un mensaje antihumanos. Lo sientes que son seres vivos. Las criaturas tienen personalidad. No son ahí objetos de escenografía. Aquí lo logran incluso mejor. Esas escenas en las que están cazando a los Tuluks de verdad te rompen el alma. Está genial. Y me encanta la escena en la que el Tuluk, el protagonista, mata a los cazadores, que son como una alegoría a los cazadores de ballenas. Y como a él le mochan una aleta y él termina mochándole un brazo al güey que lo cazó y que cazó a su mamá. De verdad, la película está genial. O sea, yo les digo que lloré en varias partes. Me emocioné, o sea, todo el clímax, los últimos 30 minutos desde que matan al hijo mayor, y hecho desde antes, pero a partir de que matan al hijo mayor, si estás así de, ¿qué pedo? O sea, James Cameron realmente estira la liga hasta el punto máximo y antes de que se rompa. Y tú como audiencia digas, estuvo chafa o no sentí que retribuyera la emoción. No, justo en el momento exacto suelta la liga para que nosotros como audiencia digamos, wow, ¿no? Si hay uno que otro Deus Ex Machina a lo largo de la película, como por ejemplo la primera vez que el Tuluk salva al hijo menor de Jake, cuando se está ahogando, que se queda ahí, tú sientes que ya se funde a negros y dices, ¿qué pasó? ¿Cómo salió? Y es que lo sacó esta criatura del mar que lo había salvado. Si hay uno que otro Deus Ex Machina, si hay uno que otro pecadillo en el guión, pero vaya, son intrascendentes, no afecta negativamente a la película. Y aquí el hecho de que Kiri lo salve no es un Deus Ex Machina, porque llevan toda la película explicándonos que ella tiene una conexión única con el mundo de Pandora y que pues prácticamente ella es el Jesucristo de ese mundo, ¿no? Entonces el hecho de que ella sea quien los reúna y el mensaje, eso me encantó, cómo se ve que pasan la antorcha y no son los papás. Para empezar, eso me gustó mucho. Normalmente en estas películas siempre hay un papá que es el que salva a los hijos y el otro papá se queda ahí en la pendeja, ¿no? Siempre es o el papá o la mamá el que va a rescatarlos. Aquí son los dos y eso me gustó mucho, que Jake Sully no le quita protagonismo a la esposa ni viceversa. Los dos son uno y esto está bien chido porque es parte del eslogan de la película, que en inglés es los Sully somos uno, le pusieron, ¿no? Los Sully se quedan unidos y realmente siempre están juntos, nunca se separan. Siempre como pareja, cuando hay que cagotear a los niños, cuando hay que regañarlos, están ahí. Cuando hay que ir a rescatarlos, están ahí. Cuando hay que pelear a muerte para rescatarlos, también están ahí, juntos siempre. Eso me gustó mucho, porque el vínculo que tienen los personajes desde la primera película es genial. La química que tienen Zoe Saldaña y Sam Worthington está maravillosa. Entonces me gustó mucho que aunque ellos son los que van como a rescatarlos y son los que encabezan la guerra o la batalla contra los humanos, realmente los que los sacan de ahí, gracias a sus enseñanzas que les dieron este pueblo del mar, son los hijos. Kiri es la que guía al personaje de Zoe Saldaña y a la otra niña fuera del mar, fuera del barco, perdón, cuando ya está todo hundido, que no tienen salida. Ella es la que los guía fuera de ahí. Y el que guía a Jake Sully para salir es el hijo menor. El hijo menor que pues es como el patito feo, es la oveja negra de la familia. El que toda la película se la pasan regañándolo porque es un pendejo, porque es un desmadroso, porque es un inconsciente. Y al final tiene su retribución. Y esta escena yo lloré mucho cuando logra sacar a Jake del mar, bueno, del agua.
y Jake le agarra la cara y le dice, ¿te veo? O sea, yo ahí me puse a chillar. Creo que fue la última vez que lloré en la película, pero se fue así de madres, porque sí se siente mucho, como tú sientes la frustración del personaje que la caga y la caga y la caga una y otra vez, y él lo único que hace es decirle al papá, perdón, papá, perdón. O sea, realmente es un niño que sí se siente el peso de sus errores, que siente, él sabe que le está cagando, que es un pendejo, y que los demás saben que es un pendejo, y ahí él es el que lo salva. Y el papá, muy orgulloso, le dice, te veo, o sea, entiendo que no eres tu hermano, no eres como yo, tú tienes tu propio valor y vales mucho y nos vas a salvar. Eso estuvo genial, me gustó muchísimo, por eso la trama me pareció tan redonda. Realmente vemos el arco de los personajes súper claros, desde que empieza la película hasta que termina. Los hijos aprenden de los padres y los padres aprenden de los hijos, y el mensaje justamente de esta película es eso, los padres e hijos, relaciones entre padres e hijos, muy parecido a lo que vimos en Pinocho de Guillermo del Toro, padres imperfectos e hijos imperfectos. Aquí igual, tanto Jake Sully y el personaje de Zoe Saldaña aprenden de sus hijos y viceversa, como el coronel aprende de Spider y viceversa. Eso me encantó, de verdad es una película que, mis respetos, de las mejores películas que han salido este año. Y bueno, grosso modo creo que eso es todo. Creo que ya nos extendimos mucho en esta reseña, déjenme ver. Ya nos extendimos un poquito en esta reseña, pero es que de verdad hay muchísimas cosas que hablar de esta cinta. No es perfecta, tiene uno que otro errorcito, pero vaya, para hacer cine comercial, sigue siendo una película que te emociona, es de acción, sí es un poco lenta. No sé si se la pusieran a un niño de 6, 7 años, si la aguantaría completa porque dura mucho, pero en ningún momento se vuelve lenta. Como en cualquier historia, el segundo acto es el más largo, y si llega un punto que podría ser negativo, llega un punto de la historia en el que sientes que la trama no lleva a ningún lado. Es justamente cuando inicia el segundo acto, que llegan aquí con la gente del mar. El personaje del coronel y de Spider y los demás secuaces desaparecen de la trama, y desaparecen un muy buen rato de la película, por lo menos unos 30 minutos que desaparecen y no sabemos nada de ellos. Y tú dices, ¿qué pedo con estos güeyes? ¿Qué están haciendo? Ellos son la amenaza. Por ellos se mudaron a este otro lugar, por eso abandonaron a su pueblo y a su hogar. Y vemos que es algo que afecta profundamente a todos los personajes, y de repente desaparecen. Es como, ¿qué pedo? Es como si de repente en Infinity War te quitan a Thanos media hora. Es como, ¿qué pedo, no? Ahí entramos a una parte de todas las historias. Ya se los enseñaré cuando les enseñe las partes de guionismo de todas las historias a profundidad. Pero llega un punto del segundo acto, que es cuando entran al nuevo mundo. Es decir, cuando va empezando el segundo acto. Aquí literalmente llegan a un nuevo mundo, a una nueva isla, con nueva gente, con nuevas costumbres, a aprender una nueva vida. Hay una parte del segundo acto, una subdivisión del segundo acto, que se llama Fun and Games, o en español, diversión y juegos, que es todas las películas, todas las historias tienen este punto, que es cuando los protagonistas empiezan como a adaptarse a este nuevo mundo, a esta nueva aventura que están viviendo. Aquí literalmente es muy literal, están aprendiendo cómo vivir en este pueblo. Entonces es cuando aprenden a nadar, aprenden a cazar, empezamos a ver todo este pedo con Kiri y cómo se conecta con Pandora, con el océano, bla bla bla, la visión que tiene cuando se conecta al árbol de la vida, cuando el hijo menor de Jake conoce al Tuluk. Todo eso es el segundo acto, y sí se extiende demasiado. O sea, son muchas escenas, sobre todo de los niños, descubriendo cosas nuevas, literalmente. Y sí, es hermoso. O sea, hay escenas hermosas cuando se reúnen los Tuluks, que son hermanos espirituales de la gente del mar, y se reúnen como si fueran viejos amigos. Escenas como esas son hermosas y son vitales para que te duela lo que va a pasar al final del segundo acto en el All Is Lost, cuando llegan los humanos y matan, cazan a este Tuluk para mandarles una advertencia. Y es ahí cuando secuestran a los hijos, y empieza el tercer acto, el del clímax, el acto final. O sea, es importante, no solamente se ve bonito, sino que es importante, pero sí se siente muy largo. Yo sí, en todas estas secuencias, sí fue así de cuando se agarran a golpes los niños y se pelean y los papás los están regañando. Sí es como de, no es aburrido, pero sí es como de, güey, ¿esto a dónde lleva? Eventualmente sí tiene un payoff, es decir, sí tiene una conclusión. No está ahí porque sí a lo pendejo, sí tiene una conclusión. Pero eso lo ves hasta el final de la película, hasta que estás en el clímax. Todo lo que vivimos en el segundo acto tiene su pago, por así decirlo, su consecuencia en el clímax. Pero mientras lo estás viviendo, si bien no te aburres, es como de, ¿y esto qué? O sea, ¿qué tiene que ver que se estén agarrando a madrazos? ¿Qué tiene que ver que Kiri se esté convulsionando ahí, que esté teniendo un supuesto ataque epiléptico? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que va a pasar? Ahí todavía no lo sabes. Sí tiene una conclusión, pero en su momento es como, ¿qué pedo? ¿Dónde está el villano? ¿Qué está pasando con el otro lugar? Con el hogar, pues de los Na'vi, ¿no? De donde ellos salieron.
Pero vaya, no es aburrido, pero sí se puede hacer un poco largo, porque sí, es una película muy larga. Entonces no sé si recomendarla para que la vea un niño chiquito, porque no se va a aburrir, pero sí dura muchísimo. Y si es de esos niños impacientes que no pueden estar más de una hora sentados, pues no van a disfrutar la película. Pero de verdad es hermosa. Eso sí, hay escenas de gore, bueno, no de gore, pero hay escenas un poco violentas. Hay muertes muy explícitas, tanto de los humanos como de los Na'vi, como de las criaturas. Sí está un poquito fuerte, digo, no como para traumatizar a alguien, pero vaya, si son de la generación de cristal y sus hijos son generación cristal, a lo mejor sí piénsensela 2 veces, porque sí hay escenas un poquito más fuertes que en la primera película. Pero bueno, amigos, creo que ahora sí cubrí todos los puntos. Ese es el único punto negativo que yo le encontraría, que quizás sí hay un punto de la historia que es demasiado largo y que en su momento pareciera que no lleva a ningún lado, y eventualmente sí lleva, pero en su momento sí es como de, ok, ¿esto qué pedo? ¿No? O sea, como que sí te saca un poquito de onda. Es el único punto negativo. Todo lo demás, las actuaciones, los efectos especiales, de verdad, o sea, se llevan de calle a cualquier otra franquicia que haya salido en los últimos años. El guión está hermoso. El mensaje, las metáforas que tienen, todo esto del camino del agua, de que el camino del agua no tiene principio y no tiene fin, y cómo conectan esa enseñanza que tienen los niños cuando llegan a su nuevo hogar, cuando rescatan a los papás al final de la película. Está hermoso. La profundidad de los personajes, te digo, vemos luz en los villanos, en los personajes buenos. Vemos que el personaje de Zoe Saldaña está dispuesta a matar al hijo del coronel con tal de salvar a sus hijos, de matarlo a sangre fría. Entonces me encantó eso, que vemos oscuridad en los personajes buenos, pero vemos también luz en los malos. Y es cuando ella amenaza, que, o sea, está decidida a apuñalar al niño. El coronel suelta a Kiri. Dice, no lo mates. Porque se encariñó con el niño, con el que es su hijo técnicamente, ¿no? Me encantó eso. Me encantó la profundidad de los personajes. Me encantó que cada uno tiene su rol y cada uno brilla en su momento. Obviamente hay unos que brillan más que otros, pero todos brillan. Todos tienen su momento de gloria. Todos tienen su profundidad. A todos los exprimen al máximo en esas 3 horas. Y absolutamente cada minuto que vemos de la película tiene un payoff, tiene una consecuencia, tiene un pago. Tú como audiencia te sientes bien, dices, ok, me plantearon esto en el minuto 5 y en el minuto 20, ok, ya bien que terminó. O en el minuto 30 cuando termina la película. Eso me fascinó. No hay un solo minuto de la película que esté desperdiciado. No hay un solo personaje que esté desperdiciado. Y no hay un solo elemento narrativo que esté desperdiciado. Me encantó. Pero bueno, queridos amos del multiverso, déjenme saber en los comentarios qué opinaron de esta película. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les gustó más que la 1? ¿Les gustó menos? ¿Están esperando las futuras entregas de Avatar? Cuéntenme en los comentarios. Si les gustó este video, déjenme su like, suscríbanse a mi canal y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Voy a estar haciendo varios videos a lo largo de diciembre, de enero, y vamos a seguir con el contenido en el próximo año y los próximos años. Así que asegúrense de suscribirse si este es el primer video que ven de Rix y los amos del multiverso. También suscríbanse a mi canal principal, El Grimorio de Rix, si les gusta el terror, y vayan a seguirme a mis redes sociales de Rix y los amos del multiverso. Estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook. Los links los encuentran en la descripción de este video, así como el link para que compren mi libro de terror, La Orden de Camazotz, que está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo. Y ahora sí, sin más que decir, yo me despido, que la fuerza los acompañe y nos vemos en la próxima reseña, video ensayo, crítica o lo que sea. Nos vemos, queridos amigos. Bonito fin de semana.